La mesa de las carnes es un hecho positivo para la Argentina, hace 5 años que estamos trabajando en este tema. Hemos avanzado en algunos temas, hemos dejado otros sin resolver, o han quedado otros sin resolver, pero creo que es positivo. Tenemos que seguir juntos para poder limar las asperezas que se dan entre un sector y otro, pero se van a ir solucionando a lo largo del tiempo. La producción a veces tiene algunas decisiones, como la de querer exportar ganado en pie, que para la industria es un retroceso muy fuerte, es volver a la época de la colonia, según mi criterio. Pero bueno, me parece que todo esto desde la charla se resolverá. Si estuviéramos separados seguramente no habría solución y primarían los lobbies de uno u otro sector a ver quién tiene, pero me parece que esto al país no le hace bien. Si hablamos de cadena tenemos que pensar en todos los eslabones de la cadena y solucionar los problemas que benefician a la cadena en su conjunto, ¿no? Que le dan una ventaja temporal a algún sector respecto de otro. Pero me parece que en la medida que nos mantengamos unidos lo vamos a ir logrando, sobre todo teniendo en cuenta lo que dice el presidente de que es necesario que la Argentina se convierta en el supermercado del mundo. Ningún supermercado vende carne en pie. Digo, ¿cómo se hace? Porque se habla de una mesa donde los integrantes, dentro de todos, tienen un punto en común, que obviamente es vender y producir más. Digo, ¿hay posiciones cerradas cuando usted habla del ganado en pie y de pronto hay el sector que dice sí, nos conviene? ¿Cómo se llega a un entendimiento? Bueno, todavía es un tema sin resolver. Ese es un tema sin resolver, como es un tema sin resolver el tema del cuero. Hoy la Argentina prácticamente no puede vender los cueros de vaca. Los cueros de toro no los retiran. Es decir, hay una crisis internacional con respecto al cuero, pero seguimos cobrando prelievos para exportar cueros salados. Es decir, hay una protección, sigue existiendo esa protección a la industria, y por más que lo hemos hablado muchas veces con el presidente, no hemos logrado una solución. Siempre hay compromiso de resolverla, pero no logramos hacerlo y seguimos trabajando. Todo el sector pide esto, menos el sector curtidor, que sigue con sus prebendas, sigue queriendo sus prebendas. Y la última propuesta, por ejemplo, que le hemos hecho al presidente fue, está muy bien si el gobierno considera, si las autoridades consideran que hay que mantener las prebendas para este sector industrial, pero que lo pague toda la sociedad, no el sector. No solo productores y frigoríficos, que lo pague la sociedad, que salga del Tesoro Nacional, en lugar de meternos la mano en el bolsillo a la industria y al productor. Estas son acuerdos, son soluciones, y bueno, ahora está la pelota en el campo del Estado a ver de dónde va a seguir subsidiando a un sector que está en crisis. Hoy sí está en crisis, hoy en serio está en crisis. Han ganado muchísima plata durante muchísimos años y hoy está en crisis en el mundo. El tema de los cueros de animales, ahora el tema de la protección animal y toda esta historia ha generado una corriente que ya un tapado de nutria puede generar que una señora sea insultada porque tiene un tapado de nutria. Y es un tema a resolver desde hace tiempo, ¿no? Porque se viene escuchando y la del diálogo y no se ha podido encontrar una solución con el tema de la curtiembre, lamentablemente, ¿no? Pero lo pongo en otro panorama, se vienen nuevos desafíos. Argentina empieza a vender más carne al mundo, a China, el mercado de Japón. ¿Estamos en condiciones de seguir abasteciendo ese mercado teniendo en cuenta lo que está pasando con las hembras? Yo vengo alertando respecto de la faena de hembras desde el mes de noviembre del año pasado. Realmente me llama la atención que, que las autoridades sigan intentando decir que no ocurre. Afortunadamente, el mes pasado, las asociaciones de productores de razas le han mandado una carta a cada uno de los presidentes de las entidades diciéndole ojo con la faena de hembras, es decir, empieza como a
a tomarse conciencia en el sector de que la faena de hembras del 52,5% que tuvimos hace 2 meses, durante 2 meses, es insostenible. Y que esto va a generar para el 2020, para mí, según mis cuentas, una caída en la producción de terneros de entre 400 y 500 mil terneros menos. Es mucho, esperemos que me equivoque, realmente deseo fervientemente equivocarme, pero mi conocimiento de este sector me dice que no estoy tan equivocado, porque si bien es cierto que han aumentado un poco el índice de destete, pero aumentó 1,5%. No aumentó 10% y entonces con una cosa suplimos la otra. Esto es algo que no, ¿cómo se llama? Que lo veremos en marzo del año que viene cuando el SENASA haga la nueva vacunación, que se vacuna todo, grandes y chicos, y ahí sabremos exactamente cómo viene, pero da toda la sensación que nos van a faltar por lo menos 400.000 terneros. Y otra de las cosas en las que no terminamos de ponernos de acuerdo es en el peso de faena. Esa es otra de las cosas. Argentina tiene un peso de faena desde hace más de 10 años de 222, 225 kilos. Está ahí, 220, 225. A 225 no sé si llegamos. ¿Cuándo? En Estados Unidos el peso de faena es de 450. Más que a los chinos, por ejemplo, la carne gorda interesa. Argentina tendría que por ahí invertir más en alimentar más a los animales, tenerlos más tiempo quizás a campo abierto para que coman y poder aumentar el quilaje, ¿no? Por cabeza, digo, mayor cantidad de producción, mayor cantidad de quilaje en el animal. Hace muchos años yo vengo haciendo la siguiente cuenta. Si la Argentina lograra que el promedio de faena aumentara en 50 kilos la res, en lugar de 222, 25, fuera 270, 75, Argentina, faenando el promedio de 12 millones de cabezas, produciría 600.000 toneladas más de carne, más que las exportaciones que tuvimos el año pasado, que fue de 550.000. Es decir, nada más que con el mismo stock y 6 meses más de tiempo en el campo. Podríamos aumentar la faena en ese volumen. Yo lo cuantifico para que tomemos conciencia de qué es lo que estamos perdiendo para la Argentina, qué es lo que le conviene al sector, al país, hacer con la misma producción, con el mismo stock, generar 600.000 y 600.000 toneladas más de carne. Es el 20% más de producción. La Argentina produjo el año pasado 3 millones de kilos, 3 millones de toneladas. 600.000 toneladas es el 20% de esos 3 millones de toneladas. ¿Con qué costo? 6 meses, 8 meses de tiempo, nada más. Es un problema de que nos metamos en la cabeza todos, desde el productor de cría hasta el invernador o el filotero, de cómo se puede hacer. Se puede hacer en todos los sectores. Hay países como Estados Unidos que cría sus animales en corral, directamente. Lo que tiene que hacer es dar una dieta equilibrada al principio para que el animal no se engrase demasiado, proteína y algo de mantenimiento, hasta que el animal llegue a los 350 kilos y a partir de ahí ponerle los últimos 100 kilos. Más en una situación como tiene hoy la ganadería, que puede esperar esos 6 meses más como para aumentar en la cantidad de quilaje, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Además, no es que nos ponemos todos, claro, no, y además todos nos ponemos hoy a hacerlo. Esto será un proceso de 5, de 10 años, pero hay que empezarlo. Si no aumentamos el peso de faena y sacamos una resolución que dice lo contrario, que la faena se puede faenar, que la hembra se puede faenar más liviana, hay un contrasentido muy fuerte, porque todos como dirigentes agropecuarios hemos dicho que es necesario aumentar el peso de faena. Es raro que un dirigente agropecuario, cuando es funcionario, haga exactamente lo contrario. La verdad es muy raro. Lo cambio de tema, los precios aquí en el mercado interno se vienen equilibrando, se vienen sosteniendo, pero el consumo de la carne
en la Argentina comenzó a bajar. ¿Cómo sostenemos ese mercado interno, más allá del valor del precio? No, es el precio el fundamental obstáculo para que, en realidad no es el precio, la Argentina no tiene carne cara, en la Argentina la carne es barata. Lo que no tiene el consumidor es un poder adquisitivo que se ha deteriorado mucho en los últimos 2 años. Y entonces, recuperar el consumo implica esperar a que el resultado de las paritarias empiece a llegar al bolsillo de la gente, y esto va a pasar de acá a fin de año, no es inmediato, porque no es que tienen el 30% de aumento y al mes siguiente le pusieron el 30% más en el bolsillo, no es así. 5% hoy, 8%, 4% cada 2 o 3 meses, y entonces en realidad lo que hace eso es ir acompañando prácticamente la inflación, y es esto lo que genera que la gente tenga más, que primero que fijar prioridades, y por ahí reemplaza una comida con otra. Por ahí cambia pollo por carne vacuna, por ahí cambia cerdo por carne vacuna, que están más económicas, o no come proteína animal y come algún otro producto, arroz o fideos. ¿Y por qué? Porque tiene que pagar el transporte, porque tiene que pagar la luz, porque tiene que pagar el gas, porque tiene prioridades, cosas que no puede dejar de consumir, que no puede dejar de afrontar, las tiene que pagar. Los servicios y demás. La última que le hago, año político, ¿se piensa en que pueden cambiar las cosas o se sigue trabajando sin pensar en lo que pueda pasar en el marco político? En realidad creo que el productor ganadero está convencido de que no va a haber cambio político. Está apostando a que el cambio político no se dé, que haya una continuidad de este gobierno. De la misma manera que en el 2015 apostó por un cambio político y empezó a retener vientres en ese momento, hoy creo que no está considerando que haya un cambio de gobierno a corto plazo, y espero que sea de esta manera, porque si no vamos a tener realmente una muy mala política ganadera como la que tuvimos en los 12 años previos.